a, a generarse la idea de un solo Dios, ¿cierto? De un solo Dios, que se le va a poner un nombre, que va a ser Alá. Y entonces él va a llegar, entonces Mahoma lo que va a hacer es quitar esas imágenes que encierran ese meteorito negro, y entonces a él lo va a convertir, lo va a reconvertir, por decirlo de alguna manera, en algo místico, pero ya dentro de la noción islamista, ¿cierto? Islamista. Es la famosa Meca, es donde actualmente todo el que se considere musulmán, entiendo, tiene el deber de darle una vuelta por lo menos una vez en su vida, visitar es la Meca. Entonces se forma este movimiento islámico, y de manera muy rápida su influencia va a apoderarse de todas estas tribus arábigas, y entonces van a empezar a invadir todos estos territorios del norte de África, del Magreb, y van a invadir lo que es la actual península ibérica, lo que es la actual España y Portugal. Entonces van los ibéricos, por decirlo de alguna manera, porque son descendientes de los ibéricos y de otras comunidades de la península ibérica, lo que son los castellanos, los aragoneses, todas estas comunidades van a ser enviados acá a lo que va a ser el norte de la actual España, y todo esto se va a apoderar entonces los musulmanes, y se va a pasar a convertirse en lo que van a ser los famosos turcos otomanos, los otomanos. Y entonces es cuando ya la Constantinopla va a sufrir intentos de invasión en varias ocasiones, pero ya con nuevas tecnologías, los turcos otomanos, que ya van a ser musulmanes como tal, ¿cierto? Van a apoderarse de esta ciudad. Es a partir de allí entonces que inicia lo que nosotros conocemos el periodo de la modernidad, y vamos a empezar a hablar ya mismo de esa modernidad. No sé si tienes alguna pregunta o alguna inquietud al respecto, estimado. Hola, No, Mayra. profesor, ninguna duda hasta el momento. Me asustó que te hayas ido, te estuvimos extrañando. Entonces, ¿qué pasa? Con la caída de Constantinopla, ya recordemos que es a mediados del siglo XV, inicia la era de la modernidad. Modernidad. Vamos a hablar brevísimamente sobre esa era de la modernidad. Resulta que va a haber un cambio estructural en cuanto a la mentalidad de las sociedades occidentales, y eso va a suceder específicamente con la famosa reforma protestante, ¿cierto? ¿Qué pasa? Va a aparecer un monje que va a publicar sus famosas 95 tesis. Yo voy a cambiar ya mismo de imagen brevísimamente, por favor. Permítame, yo cambio de imagen. Vamos a ver un segundo. Me dicen, por favor, si logran ver esa nueva imagen. Sí, profesor, sí se puede saber. Ok, resulta que llega Martín Lutero con su famosa 95 tesis,
en Wittenbach, ¿cierto? En donde era profesor de teología, en donde también daba misas. Y entonces, porque resulta que se estaban llevando a cabo como de una serie de debates académicos, ¿cierto? Eh, y entonces, ¿qué pasa con estos debates académicos? Él no tenía, según pues, hasta donde tengo entendido, él no tenía la intención de generar un cisma en la Iglesia Católica, sino que, en serio, sino que, lo que quería hacer era darle un cierto cambio a la Iglesia Católica. Lo que pasa es que desde el punto de vista de las mentalidades, cuando el cristianismo avanza, ¿cierto? Se expande por toda Europa, buena parte de Asia, buena parte del norte de África, antes de que surgiera los musulmanes por allá eh, eh, en el 700 después de Cristo, aproximadamente en el siglo, sí, en el siglo séptimo después de Cristo. Va a surgir la figura del Papa. La figura del Papa se va a convertir en una figura muy poderosa porque Carlomagno, para darle legitimidad a su reino, a su coronación, va a permitir que el Papa lo corone, ¿cierto? Entonces ¿qué pasa? Se va a crear la idea de que los reyes en adelante van a ser elegidos por Dios, ¿cierto? Son reyes que han sido, digamos, elegidos de manera divina. Y entonces, cuando el Papa le corona a un rey, le está diciendo a ese rey, yo estoy por encima de ti, ¿cierto? O sea, yo te estoy coronando. Y entonces, en ese sentido, el Papa empieza a adquirir un poder político militar, porque es que el Papa también se convierte como una especie de comandante militar, ¿cierto? Que tiene sus estados papales y que tiene su propio ejército. Y entonces iba a adquirir una influencia poderosa en términos sociales. Entonces, digamos que la Iglesia Católica, en cuanto a pensamiento, se va a apoderar de manera definitiva durante toda la Edad Media. Y entonces esto lo que va a hacer es que todo va a tener una connotación religiosa, ¿cierto? Y entonces eh, todo lo que diga el Papa lo van a obedecer los reyes, ¿cierto? Menos el rey octavo de Inglaterra, que se va a separar del Papa porque no le va a permitir divorciarse, y es cuando nace la famosa iglesia anglosajona, que tiene similitudes con la iglesia católica, pero no reconocen al Papa, ¿cierto? Y entonces, pero eso fue como en pequeña escala. Lo que va a hacer Martín Lutero en, en 1517, ¿cierto? Es iniciando el siglo XVI, es entonces promover un cisma en la Iglesia Católica, y ello va a crear unas nuevas mentalidades, unos nuevos paradigmas. Y entonces eso se va a llamar la Reforma Protestante, y esta Reforma Protestante va a ser abrazado eh, por los reinos del norte de Europa, ¿cierto? Va a ser abrazado por los reinos de Suecia, de Finlandia, en parte de Inglaterra, de Alemania. Entonces, ¿qué pasa?
esta reforma protestante. Esto va a ser un movimiento social impresionante. Va a crear un cisma tan grande que va a generar la famosa guerra de los 30 años. Se dice que esa fue realmente la primera gran guerra mundial que hubo, ¿cierto? Una guerra de 30 años que va a terminar con la famosa paz de Westfalia, que va a generar ciertas tensiones entre algunos reinos de Europa, que va a empezar a crear una serie de conflictos entre los franceses y los principados alemanes, y que inclusive va a ser uno de los motivos que va a crear conflicto para la Primera Guerra Mundial, y va a ser uno de los factores que va a crear conflicto para la Segunda Guerra Mundial, que después, para no seguir creando conflictos entre los franceses y alemanes, empiezan a pensar, hombre, tenemos que pensar en una solución para no seguir peleando toda la vida, y es cuando empieza a surgir lo que actualmente conocemos como la famosa Unión Europea, ¿cierto? Entonces, el asunto es que esta reforma protestante va a generar cambios de mentalidades, ¿cierto? Va a generar cambios en el mundo de las ideas, va a generar cambios paradigmáticos en todos los ámbitos, sociales, culturales, económicos, políticos. Y entonces, esto va a ser una gran característica de la Edad Moderna, ¿cierto? Del periodo de la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque en la medida que cambian estas mentalidades, se generan estos grandes conflictos militares, en esa misma medida se va a humanizar la sociedad, ¿cierto? Se va a volver una sociedad humana en el sentido del pensamiento humanístico, ¿cierto? Es decir, la religión se va a hacer a un lado, muy similar a lo que sucedió con los griegos en la antigüedad. Los griegos en la antigüedad, para poder desarrollar todo su conocimiento, su filosofía, sus nociones y conceptos, van a hacer a un lado la religión. Y entonces eso va a suceder lo mismo con la modernidad durante el siglo XVI. Entonces, digamos que se va a hacer a un lado la religión, y entonces se va a expandir la economía, se van a expandir las economías eh, eh, con lo que nosotros conocemos en la India, porque los hindúes, eso es una religión, hay que llamarlos los indianos, más o menos así también se les conoce, y con los reinos del lejano oriente, ¿cierto? Con los reinos asiáticos. Entonces, y extenderlos, las relaciones comerciales hacia el norte de Europa y en las costas africanas. Empiezan, digamos, ya a aumentar lo que es el comercio, y es donde empiezan a surgir los burgueses. Y es cuando surge la famosísima familia de los Medici. Los Medici es una familia, van a ser una familia muy poderosa en Florencia, ¿cierto? Entonces, entonces resulta que los Médicis van a tener un poder militar y político impresionante, y van a enfrentar inclusive a los ejércitos del Vaticano, ¿cierto? ¿Por qué? Van a culpar a los Médicis de, eh, de, de, de ir en contra de la Iglesia Católica, de blasfemo, ¿cierto? Pero los Medicis, así es que se le dice en términos italianos, la C se pronuncia como una H, ¿cierto? Los Medicis, o los Medicis, digamos los Medicis, en nuestros términos, van a ser protectores de pensadores, van a ser protectores de artistas liberales, que ya van a dejar de pintar escenas bíblicas, van a dejar de pintar
los santos, las famosas Madonas, que son la Virgen María con el niño Jesús, para pasar a pintar desnudos, ¿cierto? Para pasar a pintar personajes, o sea, ya no tanto reyes y reinas, sino que ya empieza, digamos, de alguna manera la vida cotidiana a registrarse en las obras de arte, ¿cierto? Y entonces van a ser protectores de personajes como Miguel Ángel Barrunotti, de pronto también en cierta medida de Da Vinci, Leonardo da Vinci. Entonces, digamos que esto es lo que va a generar el famoso Renacimiento. Y este famoso Renacimiento va a surgir en primera medida desde el pensamiento, ese cambio de mentalidades gracias a la Reforma Protestante. Eso es importante tenerlo en cuenta, que se va a expresar ya en el arte, ¿cierto? Se va a expresar también en la literatura, se va a expresar ya también en términos políticos. ¿Por qué? Porque van a empezar a surgir autores y pensadores, digamos, que van a empezar a dudar, van a empezar a preguntar por qué tenemos que tener un rey, por qué tenemos que tener una reina. Entonces, aquí es donde empiezan a rescatarse, y esto es fundamental, la noción de democracia, que había sido tan olvidada. Entonces se dan cuenta que pueden existir otras formas de gobierno que no sea la absolutista, que no sea la despótica, la en donde un rey es elegido de manera divina. Entonces ya empieza a cambiar la noción, porque es que la democracia, el gobernante es elegido por el pueblo, ¿cierto? Aunque sea una democracia restringida. Y estoy hablando de una democracia restringida porque si bien empieza a rescatarse la noción de democracia, los participantes no van a ser las mujeres y no van a ser los hombres pobres. Van a empezar a ser los hombres con dinero, ¿cierto? Hombre, y con ese pensamiento democrático, entonces va a empezar a surgir algo que se llama la famosa ilustración, ¿cierto? El periodo de la ilustración va a ser importante. ¿Por qué? Porque el periodo de la ilustración va a generar alternativas culturales, económicas y políticas. Pero ¿qué van a hacer algunos reyes liberales? Me parece muy especial la ilustración, pero adopto la ilustración en términos culturales, adopto la ilustración en términos conceptuales, pero la política despótica y absolutista todavía se mantiene. Y las políticas económicas todavía las sigo dictando yo. Ahí está eh, el famoso, el famoso, sí, el famoso Luis XIV, el rey de Francia, ¿cierto? Con su frase, el Estado soy yo. Es decir, yo soy el que digo cómo son los asuntos políticos y económicos, y a mí nadie me va a decir cómo voy a manejar eso. Entonces, ¿qué pasa? Como ya se está expandiendo la economía, Cristóbal Colón va a llegar a finales del siglo XVI, recordémoslo. Eso va a darle un impulso gigantísimo a las economías de los reinos europeos, ¿cierto? Y es cuando, como les menciono, van a hacer, a partir de allí empiezan a hacer lo que hoy por hoy es la famosa globalización, ¿cierto? Eso en términos económicos. Entonces, los burgueses, esos pequeños artesanos, esos pequeños comerciantes, ya van a convertirse en poderosos comerciantes, ¿cierto? En poderosos comerciantes. Recordemos que la Iglesia Católica prohibía tajantemente que alguien que prestara dinero eh, y que cobrara intereses por ese préstamo estaba cometiendo pecado. Entonces alguien que quería salvar su alma, no prestaba, o sea, no se metía en el mundo financiero. Lo que sí hicieron los judíos no les importaba que fueran insultados. Yo les voy a pasar ya mismo antes de que se me olvide.
una película que es espectacular y que vamos a socializarla y que tiene que ver con este periodo de la modernidad. Antes de que se me olvide, hagamos un pequeñísimo paréntesis allí. No sé si Mayra o Emiliano tienen alguna pregunta que hacer al respecto. No, ninguna pregunta. Ajá. Este es espectacular. Aquí está. Es maravillosa esta película. Yo se las voy a compartir aquí. Se llama así, El Mercader de Venecia. Se los voy a pasar acá. Es una película, el argumento es ficticio, te pone a reflexionar, pero digamos, el contexto es histórico, ¿ok? O sea, hagamos lectura histórica de la película, así quiero que lo veamos. Ahí les pasé el enlace. Véanla, por favor, ¿cierto? Para que la socialicemos en la próxima clase. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Estos mercaderes son ya poderosos burgueses, ¿cierto? Y ya tienen muchos empleados y empieza, digamos, esas políticas absolutistas de los reyes empieza a convertirse en un estorbo para los burgueses. Porque, hombre, si yo quiero extender o sea, yo ya tengo excedente de ganancias, yo necesito expandir mi economía y aquel rey me está prohibiendo la salida de mis productos o me lo está limitando, entonces yo le pido el favor al rey, hombre, señor rey de Francia, mucho gusto, mi nombre es Norberto Molina. Mira, lo que pasa es que yo tengo 5.000 cabezas de ganado que necesito exportar hacia, qué sé yo, hacia las costas hacia las costas turcas, por decir una cuestión. Y está en territorio de tu reino y necesito que me des el favor me hagas el favor de autorizarme, de darme permiso de sacar mi ganado para poder exportarlo. Pues estoy suponiendo algo. Entonces el rey, no, qué pena, no te puedo dejar sacar ese ganado porque las leyes de prohibición del ganado las hizo mi abuelo y yo respeto lo que hizo mi abuelo y así se queda y a mí me da, pero rey, yo te voy a dar un dinero por eso, de malas, a mí no me importa y eso se queda ahí. Lo que está sucediendo es generando un sentimiento antimonárquico, ¿cierto? Un sentimiento contra el rey. Entonces van a aparecer personajes como el famoso Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau en nuestro idioma, o como Voltaire, diciendo, hombre, esto ya no puede, este orden social ya no puede seguir así, esto tiene que cambiar las formas de gobierno, tiene que haber democracia, ¿cierto? Eso de que el rey es elegido divinamente, ese cuento ya no lo comemos nosotros. Ya es hora de que el pueblo elija a sus gobernantes, ya es hora de que haya más libertad, haya más igualdad, ¿cierto? Haya justicia, los tres pilares de la revolución es igualdad, fraternidad, ¿cierto? Y entonces el rey no le presta atención a ese asunto, ¿cierto? No, de mala, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, la imprenta, recordemos que la imprenta la va a inventar el famoso Wittenberg, ¿cierto? Famoso Wittenberg. Wittenberg va a inventar la imprenta por allá hacia, hacia mediados del siglo XV, ¿cierto? Recordemos que la imprenta es considerada la invención más importante
de ese milenio, ¿cierto? Fue definitivamente representó una transformación para todas las sociedades occidentales, ¿cierto? Y lo mismo se está mencionando ahorita de la inteligencia artificial. Se dice que va a representar también una transformación importante para el ser humano. Inclusive algunos tienen temores de eso, pero ya es otro cuento. Pero ¿qué pasa con la imprenta? La imprenta va a empezar a surgir entonces, después de su invención, la imprenta va a empezar a surgir en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Entonces van a empezar a salir los primeros periódicos, ¿cierto? Los primeros documentos. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que el que sabía leer y escribir era una minoría, pero pequeñísima de la sociedad. Inclusive, una persona que supiera leer y escribir ya era considerado apto para cargos importantes en cualquier reino, porque prácticamente nadie sabía leer y escribir, ¿cierto? ¿Quiénes sabían leer y escribir? Los altos dignatarios, la clase alta, ¿cierto? Los que tenían acceso a esa educación, los monjes, se dice que los monasterios eran una especie de universidades de la época, era en donde están las bibliotecas, era en donde había educación, pero el resto de la población no tenía ni idea de leer y escribir. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, cuando se da una noticia era de voz a voz, ¿cierto? Entonces, alguien cogía un documento, llegaba a la plaza de mercado y empezaba a leer en voz alta, ¿cierto? Entonces la gente se enteraba y así hacían muchos personajes, ¿cierto? Entonces, los intelectuales publicaban, se encargaban de divulgarlos a los campesinos, al resto del pueblo, y así era como el pueblo empieza también, digamos, a contagiarse de la idea de que hay que haber un cambio, de que cómo así que ese rey está siendo un déspota. Entonces hay cambio de mentalidad. Empieza a haber un resentimiento de parte de los grandes burgueses de la época. Y aparte de todo, empieza a quebrarse algunos estados, algunos reinos. Recordemos que los conflictos fronterizos eran permanentes. Bueno, ahí está Rusia invadiéndole buena parte de Ucrania y reclamando unas fronteras, mejor dicho, por allá desde el siglo XVI. Eso es una cosa impresionante, pero así, si así es hoy en día, imaginémonos en esa época, había permanentemente conflictos entre diferentes reinos. Fernand Braudel le llama conflictos de baja intensidad, ¿cierto? No eran grandes batallas, pero sí habían conflictos permanentemente de carácter militar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces resulta que se quebraban, porque vos cuando vas a ir a la guerra, tú necesitas financiar esa guerra. Al soldado, por ahí dicen que es un chisme histórico que Napoleón Bonaparte decía que un soldado con hambre no se le puede llevar a la guerra. O sea, al soldado hay que darle alimentación, hay que, digamos, hay que dotarlo con uniforme, con armamento y todo lo demás. Y no solo eso, ¿cierto? Pues es una serie de gastos en cuanto a provisión de armamento pesado, artillería y todo lo demás. Y eso genera gastos. Esos son gastos. Y entonces el rey quebraba, así como una nación hoy en día quiebra, así como Argentina se llegó a quebrar hace como 20 años. Imagínense, un país quebrado, es real. O sea, así como cuando tú estás en quiebra y quieres vender de todo para poder sobrevivir, así es un país. Inclusive los especuladores aprovechan para comprar grandes extensiones de tierra. Entonces, cuando un reino quebraba, sufría toda la demás población, ¿cierto? Entonces, bueno, quiebra económica, ¿cierto? Quiebra económica. Eso sucedió especialmente con los franceses. Se dice que los franceses entraron en una quiebra económica porque como los Estados Unidos se iban a independizar, imagínense, ya estamos por allá, por el siglo XVIII más o menos. No estamos más acá.
No, estamos más allá. Qué pena con ustedes. Entonces, sí, no está mal. Estamos por allá en el siglo XVIII. Estoy bien. Pero todavía estamos en la modernidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los franceses, como estaban en conflicto con el Imperio Británico, los franceses apoyaron a los colonos norteamericanos para enfrentar a los ingleses. Quedaron tan agradecidos los colonos americanos que hoy en día se dice que los norteamericanos siguen agradeciéndole a los franceses porque al parecer el ejército francés, que también tenía colonias en Norteamérica por allá en el siglo XVIII, fue una ayuda definitiva para la independencia de los Estados Unidos, ¿cierto? Y por ahí ese sí está registrado, es real. En la Primera Guerra Mundial, cuando llega el ejército norteamericano a Francia para defender París, porque París estaba a punto, a un pelo de ser invadido, y eso significaría la derrota total de los aliados, llega el ejército norteamericano para oxigenar pues, a los aliados, y llega con un combo grande. Se estima que llegaron alrededor de 1 millón de hombres norteamericanos, que le estaban agradeciendo a los franceses, imagínense, por la independencia norteamericana. O sea, eso, lo bueno que es uno comportarse con alguien, ¿cierto? Pues de ayudarle a alguien, eso nunca se olvida. ¿Qué pasa? Gracias a la intervención del ejército francés en esa guerra, quebró el reino de Francia. Quebró el reino de Francia, entonces Francia quedó desfinanciado, el gobierno, el rey quedó desfinanciado. Estoy ubicándome precisamente porque quiero desembocar ya mismo en la Revolución Francesa y quedarme allí y ya cerrar con algunos cuadros explicativos. O sea, con eso cerraremos esta primera sesión de esta maravillosa clase de historia universal. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una crisis en la agricultura, ¿cierto? Va a haber escasez de pan. Y eso va a ser definitivo para la ira del pueblo. Porque el pueblo, sobre todo los campesinos y en cierta medida los panaderos, que son pequeños comerciantes en la época, le hacen el reclamo al rey. Y se dice, según Stefan Zweig, un súper historiador, en el cual yo soy fan número 1, María Antonieta, que era la reina en ese momento, ya estamos ubicándonos ya a finales del siglo XVIII, puso de moda un peinado que le llamaba despectivamente el peinado de la escasez del pan, algo así, el peinado del pan. Y eso era una burla para el pueblo. ¿Cómo es posible que el rey no nos escuche? Y encima de eso, uno de los ministros que el rey había elegido, que era de los pocos funcionarios a quien le tenía confianza el pueblo, el rey lo expulsa, lo echa, ¿cierto? Y entonces, bueno, o sea, todos esos elementos empieza a generar las condiciones para lo que va a ser la Revolución Francesa en 1789. Todo esto es la Edad Moderna, ¿cierto? No sé si ustedes, lo estoy hablando en términos políticos, y tengo que saltarme todos estos siglos, me da pena con ustedes. Ahora, si necesitan que les especifique algún tema en especial sobre la Edad Moderna, que es siglo XVI, XVII y parte del XVIII, me dicen por favor que ahí nos quedamos, ¿cierto? En la Edad Moderna, bueno, se independiza los Estados Unidos en 1776, ¿cierto? Surge
también digamos, por esas épocas, va a haber un cambio de reino en el Imperio Español, lo que va a pasar de la casa austríaca a la casa borbona, y eso va a representar un cambio de políticas que a su vez va a generar inconformidades en las colonias americanas, que es todo esto, lo que era el virreinato de la Nueva España, en el sur, el virreinato de la Nueva Granada, ¿cierto? Y los otros virreinatos al sur. Entonces digamos que el asunto también está generando sentimientos de independencia, porque la independencia de los Estados Unidos los inspira, y en cierta medida va a inspirar también la Revolución Francesa. Con la independencia de los Estados Unidos, la noción de democracia va a adquirir una noción más amplia, ¿cierto? Va a adquirir una noción más amplia, va a haber una mayor representatividad. Recuerden que la democracia se divide en dos tipos de democracia. La democracia representativa, que es la que actualmente tiene prácticamente todas las democracias, y la democracia directa, que era la que manejaba la antigua Grecia, y es la que creo que hay un cantón en Suiza que maneja la democracia directa, que es que, ¿qué significa la democracia directa? Que cada vez que el gobernante va a tomar una decisión, convoca al pueblo, ¿cierto? Entonces reúnen al pueblo y dice, bueno, vamos a construir un edificio, va a tener estos beneficios, pero va a costar este dinero. Entonces ustedes deciden entre todos si sí o no. Eso es muy complicado porque cada decisión significa que todo el mundo va a tomar una decisión. Entonces por eso se dice que en términos prácticos, en términos pragmáticos políticos, lo mejor es la democracia representativa. Pero el hecho es que se está generando las condiciones para la Revolución Francesa en 1789. Entonces, recordemos que se están produciendo algunos movimientos artísticos como el gótico, ¿cierto? Bueno, el gótico ya fue durante la Edad Media, pero aquí pues va a empezar a aparecer otros movimientos como el naturalismo, el paisajismo y eso. Entonces, también en términos, digamos, en términos económicos, empiezan a aparecer los grandes exploradores, ¿cierto? Recordemos que para los europeos, África, lo que es el sur de África, lo que es el centro de África, que es selvática, es un mundo desconocido, ¿cierto? Y recordemos que aunque Marco Polo va a hacer un viaje importante hacia algunos reinos asiáticos, va a aumentar el flujo de comercio, tanto por mar como por vía terrestre. Bueno, el Imperio Turco Otomano va a impedir algunos aspectos del comercio, pero igual va a haber un flujo importante. ¿Por qué? Porque con Magallanes va a darle la vuelta, es el primer ser humano con su gente, primero en darle la vuelta al planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ya va a haber una conexión en este caso, de la Nueva España con algunos reinos del Asia, del Pacífico, ¿cierto? Y eso es importante. Japón todavía sigue siendo desconocido para el mundo occidental, pero pronto va a empezar a tener contacto con los reinos europeos. Los primeros reinos europeos van a llegar a las costas de la actual China, y bueno, eso va a ser pero más adelante, ya cuando entremos de lleno en el siglo XIX. Por el momento entonces estamos digamos,
vamos a hablar sobre esa transición de 1789, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud al respecto. Yo no, profesor, ninguna duda. Entonces ya les voy a mostrar unas imágenes con algunas explicaciones, algunos contextos, y ya finalizamos con eso, con esta primera clase. Esta imagen representa, digamos, cómo era un movimiento comercial en la Edad Media, ¿cierto? Recordemos que los burgos eran unas pequeñas tiendas en donde se ubicaban los pequeños comerciantes y solicitaban generalmente la protección del rey porque como había tanto conflicto, entonces el rey los protegía a cambio de cierto impuesto, a cambio de cierta recompensa. Y entonces estos burgos inician, o estos pequeños comerciantes, inician, digamos, con algunas ferias de mercado, ¿cierto? Esas ferias de mercado se hacían una o dos veces o varias veces en el año y estas ferias eran importantes porque venían comerciantes de tierras lejanas y entonces, digamos que empieza la acumulación de riqueza, ¿cierto? Ya digamos que durante la modernidad se va a presentar lo que va a ser el mercantilismo, que va a ser como una especie de protocapitalismo. Y esto va a generar riqueza en estos comerciantes, en estos pequeños comerciantes, para convertirse en grandes burgueses, ¿cierto? Para convertirse en grandes burgueses. Esta es otra imagen de más o menos cómo eran las relaciones sociales y laborales de la época. Entonces, aquí nos da pues una idea de más o menos cómo era la vida cotidiana en una urbe, porque esto eran las primeras ciudades, ¿cierto? Hay que entender que, como dicen por ahí, Roma no nació de un día para otro.
todas las grandes urbes, las grandes ciudades iniciaron como pequeñas aldeas. Entonces, para tener como la idea, digamos, ilustrativa de cómo era la vida cotidiana, social y económica de la Edad Media, y empezando también, pues, el periodo de la modernidad. Recordemos que durante la Edad Media, el planeta Tierra tiene los bosques prácticamente desde, desde como estaban en la antigüedad. O sea, la transformación del paisaje era muy mínima, ¿cierto? Va a nacer entonces lo que es el periodo de la Ilustración. Aquí en el periodo de la Ilustración van a haber transformaciones en términos comerciales, en términos culturales, en términos políticos, ¿cierto? Entonces se va a empezar a hablar sobre la adquisición de conocimientos, ¿cierto? Se va a hablar sobre la libertad, se va a hablar eh, sobre cambios políticos, ¿cierto? Entonces, con la Ilustración van a aparecer autores que van a hablar de otros aspectos, digamos, revolucionarios en términos culturales y de pensamiento, ¿cierto? La libertad especialmente, ¿cierto? Inclusive nos vamos a dar cuenta que ya durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX, van a empezar a aparecer defensores contra la esclavitud, ¿cierto? Van a empezar a aparecer defensores contra la esclavitud. Inclusive en el norte de los Estados Unidos desaparece la esclavitud porque los burgueses ven que es demasiado costoso mantener esclavos, que lo mejor para continuar con la acumulación de riquezas es que la gente ande libre, ¿cierto? Porque tú puedes contratar la mano de obra y tú no tienes que velar sobre esa mano de obra, tú no tienes que velar por su salud, no tienes que darles comida, simplemente le pagas y ya, ¿cierto? Y cuando ya quieres cesar esa mano de obra, ya terminas el contrato y listo. Entonces, son más pragmáticos los burgueses del norte que los del sur, que ven que como son, digamos, sustentan su economía en las grandes extensiones agrícolas, ven en la esclavitud todavía un modelo económico. Pero entonces, la Ilustración va a tener como característica la libertad, no solamente la libertad de movilidad, sino la libertad económica, ¿cierto? Hombre, por eso es que el Imperio Británico se va a enfrentar contra el Imperio Español, ¿cierto? Porque es que el Imperio Español va a monopolizar todas sus colonias, es decir, toda América, ¿cierto? Entonces el Imperio Británico va a reclamar el derecho como imperio que es de comerciar con las colonias españolas. Entonces también se van a producir conflictos militares por ello. Porque eso es libertad económica, ¿cierto? O sea, necesitamos libertad económica y libertad de pensamiento, ¿cierto? Por eso es que van a llegar los primeros peregrinos en el famoso Mayflower, a las costas del norte de los Estados Unidos, lo que es más o menos por allá por los lados de Boston, porque es que necesitan vivir en un lugar donde no los persigan por su creencia religiosa. Y por eso es que los Estados Unidos se van a fundar. Uno de sus pilares en la Constitución es la libertad de pensamiento y de creencia, ¿cierto? Y entonces se necesita esa libertad de pensamiento. Entonces esto hace parte se caracteriza la Ilustración, ¿cierto? Entonces, entonces las formas de gobierno también empieza a reclamar un cambio en la forma de gobierno. No más rey, no más reina, ¿cierto? Sí democracia. Y con la democracia se va a ampliar la noción en el sentido de que se va a empezar a hablar sobre la división de poderes, ¿cierto? Hombre, que haya alguien que sea el gobernante, ya sea que se le llame presidente, canciller, primer ministro, lo que sea, ¿cierto? Y entonces que sea el que ejecute las leyes, ¿cierto? Ahí está el gobernante.
otro poder separado, ¿cierto? Que sea el que crea las leyes. Aparece el famoso poder legislativo, que son los congresos, ¿cierto? Y otro poder que sea el que ejecute la justicia. Si alguien comete un delito, entonces va a haber un poder que va a vigilar que se haga justicia. Entonces, digamos que va a empezar a aparecer la noción de la división de poderes, ¿cierto? Entonces van a empezar a aparecer pensadores políticos como Hobbes, Locke, Montesquieu, ¿cierto? Adam Smith. Adam Smith es el autor de la famosa mano invisible. Ese es considerado uno de los precursores del neoliberalismo, ¿sí? En donde el mercado es el que él mismo se autorregula sin necesidad de un ente gubernamental. Entonces, digamos que el periodo de la modernidad se va a caracterizar especialmente por este detalle de la ilustración, ¿cierto? Entonces, también va a ser conocido como el siglo de la razón. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que con la Revolución Francesa van a ser la famosa diosa razón, ¿cierto? O sea, no más religión que nos manipule, ¿cierto? Nosotros podemos, o sea, ya se va a atacar el elemento no solamente institucional que representaba la Iglesia Católica, sino que va a ir más allá, ¿cierto? Va a atacar a la fe directamente y se va a convertir la razón, digamos, en una especie de diosa que es la que va a representarla, va a ser una de las características de la Revolución Francesa. Eso que se le llama el antiguo régimen es cuando existían esos reyes, y ya va a empezar a la noción de la democracia. Ya Francia se va a convertir en una república, pero breve tiempo, porque después va a venir Napoleón, se va a declarar emperador, pero después va a venir nuevamente la república, se va a restablecer y así sucesivamente, hasta que en la actualidad ya existe, creo que se le llama la Quinta República, porque como se declara en república, llega un gobernante, se declara en emperador, cae el gobernante, se declara otra república, se le llama Segunda República, y así sucesivamente. Entonces, bueno, ya después de la Primera Guerra Mundial, definitivamente la democracia se erige como la gran alternativa en las naciones occidentales, ¿cierto? Que después va a contagiar a las naciones del este, del cercano y del lejano oriente. Claro, pues que después de Carlos Marx, juntamente con la democracia, el socialismo se va a erigir como otra forma de gobierno para las naciones. ¿Qué otras naciones van a adoptar, cierto? Entonces, yo les tengo que, bueno, no, dejémoslo hasta allí, porque este es el famoso Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau va a publicar el famoso pacto, el famoso pacto social, ¿cierto? Y también va a sacar un libro que va a estar relacionado con cómo acabar con las desigualdades de los hombres, así más o menos. Y entonces Jean-Jacques Rousseau tiene unas ideas liberales, ¿cierto? Tiene unas ideas liberales, y va a ser perseguido político, ¿cierto? Como siempre, sus libros van a estar prohibidos, como siempre sucede con un revolucionario social. Este es el famoso Voltaire. Voltaire es un filósofo también, ¿cierto? Es un pensador. Voltaire, estos personajes no son ateos. El hecho de que ataquen las instituciones religiosas no significa que sean ateos. Digamos, más adelante vamos a ver como con Federico Nietzsche, que ya no solamente se van a atacar a la institucionalidad religiosa, sino que se va a atacar a la fe propiamente, ya de una manera mucho más sistemática, ¿cierto? Esta es una de las primeras imprentas que existía, ¿cierto? Esto es, no, qué pena, yo estoy equivocado. Esto
Esto es como una protolocomotora, ¿cierto? Más o menos así es el asunto. Bueno, ya esto es entrado del siglo XIX, vamos a dejarlo hasta allí, porque si no, pues habríamos que casarnos con el siglo XIX y tampoco se trata. Eso lo haremos en la próxima clase, si Dios quiere, con la época contemporánea. Hay que hablar muchísimo de la época contemporánea, de la edad contemporánea, porque es que en el siglo XIX va a suceder una transformación gigantísima en la humanidad, ¿cierto? Pero nos vamos a quedar hasta acá, hasta la Revolución Francesa en 1789. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, estimadísimos. No, profesor, ninguna duda. Ninguna duda, yo tampoco. Ok, entonces vamos a concluir diciendo que voy a concluir diciendo que ya estamos, entonces, todo es eurocéntrico, ¿cierto? Podemos concluir eso. Todo se vuelve eurocéntrico. La potencia mundial todavía sigue siendo, en cierta medida, el Imperio Español. El Imperio Español se va a desbaratar totalmente en el siglo XIX, porque el Imperio Español no va a ser capaz de estar a la altura de la revolución industrial. Parece como si España se hubiera convertido en una isla. Eso es bien interesante. Digamos que en la modernidad va a haber un afianzamiento en términos científicos. La medicina se va a afianzar porque era prohibido, estudiar el cuerpo humano, ¿cierto? Inclusive se dice que Leonardo da Vinci estudiaba el cuerpo humano de manera clandestina. Por ahí salió una Servier, hay un científico español, Servier, creo que científico español, Servier, que fue quemado. El hombre fue quemado porque Miguel Servet fue quemado porque se atrevió a publicar unos descubrimientos sobre el cuerpo humano, y eso fue considerado como una especie de blasfemia, pero eran valientes. Se requería valentía para, digamos, para revelar nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos. Eso Galileo Galilei no fue capaz de enfrentar al poder de la Santa Inquisición en la época y se retractó, ¿cierto? El hecho de que muchos creían que bueno, eso es la famosa doctrina ptolomeica, en el sentido de que el planeta Tierra era el centro del universo y ya pues había planteamientos de que el Sol era el centro de la galaxia, de este pequeño sistema solar. Nuestro sistema solar es un mini sistema solar, pero como sea, el Sol era el centro de ese sistema solar y así lo empezó a divulgar Galileo Galilei y le iban a echar candela. Menos mal se retractó. Y bueno, pues eso en términos de conocimiento científico, en cuanto a la cultura, la música empieza a adquirir también transformaciones, el arte como tal, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura también. En cuanto al asunto político, era un asunto más delicado, porque el asunto político exigía derrumbar al rey, ¿cierto? Y establecer una nueva forma de gobierno. Y para ello se requería una revolución, derramar muchísima sangre.
Y esto es lo que va a suceder en 1789. Entonces, bueno, ya con esto les agradezco. Creo que mañana tenemos, según este horario, tenemos historia, nuestra última clase de historia de México, ¿cierto? Así es. Es el 23 de marzo. Ah, no, sería para yo. 23 de marzo mañana. Sí, pero sería para el 24 de marzo. Para el 24 de marzo. Ah, no. La historia de México es más adelante. Es el 30 de marzo. Según esto, sería el próximo miércoles. Nos veríamos el próximo miércoles, si Dios quiere, a las 3:30. ¿Listo? Para ver. No. Según esto, la última clase de historia de México sería de mañana en 8. Así sería. Según esto, pues. El hecho es que nos vemos el próximo miércoles a las 3:30. ¿Listo? Creo que sería para la segunda clase de Historia Universal.